Empezando por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, señalarles o destacarles un expediente. Hemos adoptado el acuerdo de congelar los precios del programa Conciliamos 2015. Saben que el programa Conciliamos es un recurso para la conciliación de la vida familiar y profesional y los precios serán exactamente igual que en años anteriores. 0 euros, 4 euros o 6 euros al día en función de la capacidad económica de las familias. Lo tienen ustedes, eso en la nota de prensa. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Economía y Empleo, también un expediente. Es un decreto que adapta el funcionamiento de las cámaras oficiales de comercio, industria y servicios de nuestra comunidad a la ley del año pasado, del 2014, de 1 de abril, que es básica de las cámaras oficiales de comercio. Se regula la composición de estos órganos de gobierno, se crean dos, el Pleno y el Comité Ejecutivo. Tienen ustedes quién constituye el Pleno y quién constituye el Comité Ejecutivo. Siguen siendo corporaciones de derecho público. Se recogen los 3 tipos de vocales que tiene que haber desde que se aprobó la ley en abril hará un año, y también se regula la financiación, ¿no? Se financian a través de los ingresos de los servicios que presten a las empresas y las aportaciones voluntarias de empresas, además, lógicamente, del rendimiento de su patrimonio. Pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, señalarles o destacarles un expediente. Es una inversión de algo más de 1.200.000 euros para obras de peatonalización, urbanización y rehabilitación en los municipios de Miranda de Ebro y de Soria. En concreto, se van a destinar 800.000 euros para financiar las obras de rehabilitación y ampliación del Teatro Apolo en Miranda de Ebro y 450.000 euros para obras de peatonalización y reurbanización de la plaza de Mariano Granados en Soria. Cambiando de departamento y pasando al departamento, a la Consejería de Sanidad, 2 expedientes. El primero es una inversión que supera los 480.000 euros para suministro de soluciones de gran volumen para terapia intravenosa e irrigaciones en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos. Y el segundo es la aprobación de un gasto de algo más de 359.000 euros para el arrendamiento de los dispositivos de impresión necesarios para la actividad diaria de uno de los 2 centros de atención especializada de la provincia de Valladolid. Y ya por último, un expediente de la Consejería de Cultura y Turismo, que también es la aprobación de un gasto, supera el 1 millón de euros, para el mantenimiento de distintos centros dependientes de la propia Consejería de Cultura y Turismo. Esta inversión se destinará al funcionamiento de las instalaciones en los archivos, bibliotecas y museos provinciales, así como en varios centros de tecnificación e instalaciones deportivas. Al margen de los expedientes, les quería comentar un asunto que, desde la más absoluta humildad, quiero que lo entiendan, es un asunto que tiene que ver con los datos de pobreza. Es un asunto sensible, muy delicado, insisto, se lo comento, les informo desde la más absoluta humildad, porque en estos asuntos siempre hay que ser prudentes, muy prudentes. Con estos temas, con estos asuntos, nadie debe ponerse medallas, dado que afectan, sin duda, a los más débiles, a los que peor lo están pasando, a los más necesitados. Pero es bueno conocer exactamente los datos. Y me estoy refiriendo a los distintos informes que sobre esta materia, sobre la pobreza, estamos conociendo en los últimos meses. Y el último que conocíamos hace 48 horas. Insisto, entiéndanlo, que lo hago con mucha prudencia y con mucha humildad. Insisto, con mucha prudencia y con mucha humildad. Porque aunque hubiese una sola persona pasándolo mal, aunque solo hubiese una en la comunidad, ya la situación era delicada. Pero es cierto que en los últimos tiempos han aparecido
4 informes, el último, insisto, hace menos de 48 horas, y sí que me gustaría comentar alguna cuestión. Les acabamos de ampliar el dossier de prensa con una nota de prensa, y de estos 4 informes, incluido el último, se puede deducir que la fractura social derivada de la crisis ha sido menor en Castilla y León. Si cogemos el primer informe, tienen ahí todos los datos. El de encuesta de condiciones de vida del INE. Castilla y León es la segunda comunidad con menos situaciones de carencia material severa. La segunda, con menos situaciones de carencia material severa. Y nuestro porcentaje de hogares con mucha dificultad para llegar a fin de mes es casi la mitad de la media nacional. El 8,6 en Castilla y León frente al 16,9 en Castilla y León. Hay más datos, se lo dejo para ustedes, tampoco quiero hacer una retahíla de datos. También en el dossier que les acaban de dar, les hemos metido las fuentes con la página web donde pueden ustedes entrar a contrastar estos datos que yo les digo. Si seguimos avanzando y nos detenemos en el informe de UNICEF, la infancia en España 2014, se recoge que Castilla y León es una de las comunidades con menor porcentaje de niños que viven en hogares con carencia material severa. Y la propia UNICEF reconoce en el informe a Castilla y León como un caso singular. Dice el informe, desde el año 2008 la tendencia general de dicha tasa es descendente, cuando se refiere a Castilla y León. Si seguimos avanzando y vamos al 7º informe de la Fundación FOESA de Cáritas, se recoge: Castilla y León es la comunidad con mayor porcentaje de población integrada, frente a la media nacional, que es 15 puntos más bajo que el porcentaje para Castilla y León. Y también ese informe de la Fundación FOESA de Cáritas recoge: Castilla y León es la comunidad con el menor porcentaje de hogares en situación de exclusión severa. El 4,6%, que son mucho, el 4,6%, pero la media nacional es el 8,8%. Y ya por último, el informe que les comentaba, el último, el de hace 48 horas, que es un informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, les he incluido en el dossier, les he incluido lo que se recoge en la página 50 de ese informe, que recoge, tienen la fotocopia ustedes: Castilla y León es la única región que ha aumentado su PIB y ha reducido su tasa AROPE. La tasa AROPE, como saben, es la tasa de riesgo de pobreza o exclusión. Y trae un cuadro, pero va más lejos ese informe. Dice que esto no solo tiene que ver con la dinámica económica, con la mejora de la economía, sino que tiene que ver, sin duda, con la prestación de servicios. Servicios como los servicios sociales, la educación, la vivienda, la sanidad, etc. Es decir, yo creo que esto es bueno que se sepa, que se conozca, porque al tiempo que vemos que es esto lo que dicen los informes, vemos como otros nos acusan de empobrecer a Castilla y León. Y eso es rotundamente falso. Insisto, no es un asunto para sacar pecho, no es un asunto para colgarse medallas. Hay que ser muy humilde tratando estos asuntos, hay que ser muy prudente tratando este asunto, pero es bueno conocer la realidad de los informes. Por eso les hemos entregado el dossier y una hoja del último informe, insisto, incluso lo muestra en un gráfico. Castilla y León es la única región, la única, literalmente, y pone un gráfico. Por otro lado, estamos viendo que, curiosamente, el Partido Socialista, entre otras muchas cosas que está haciendo últimamente, llamativas, nos acusa de empobrecer a Castilla y León. Eso es rotundamente falso, es radicalmente falso, y eso es querer confundir a los ciudadanos de esta tierra.
Y a partir de este momento quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Si me quieren formular algo. Sí. Si no me quieren formular nada... Se ha hablado mucho de la reunión que tuvieron el otro día el presidente de la comunidad y el presidente del gobierno en la faceta más del partido. Yo quisiera saber si ha habido alguna novedad en el tema de pues, los contactos que hay abiertos con el tema de la financiación, si ha habido algún avance, si se le planteó o no. Usted lo ha dicho, en el tema del partido, eso se responderá en la mesa del partido. Le pregunto que se ha hablado mucho de la cuestión del partido, pero que le pregunto en una reunión del presidente de la Junta o el presidente del Gobierno si en ese encuentro el presidente aprovechó para plantearle la cuestión de que hablábamos del dinero de la financiación autonómica. Es que no me había expresado. Yo creí que iba a plantear el partido. Por supuesto, trataron ese tema. No, trataron ese tema, el presidente lo conocía, nosotros seguimos trabajando, sabía que estábamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para intentar conseguir una mejor financiación. Están ahí. Yo, el día que tenga información sobre eso, le aseguro que las noticias positivas enseguida fluyen. No hará falta llegar a esta mesa, seguro que se van a enterar antes, ¿no? Pero estamos trabajando y el presidente, ¿cómo no lo conocía perfectamente? Le recuerdo que el presidente Herrera tuvo contacto con el presidente del Gobierno de España, en ese momento, se lo dije, fue un contacto por escrito, ya me acuerdo que me preguntaban ustedes, pero ¿cómo ha sido? Y le explicaba por qué éramos críticos, lo que entendíamos y lo que deseábamos. Y, lógicamente, hablaron de ese asunto. Es que antes lo entendí mal, creí que me quería preguntar usted por temas del partido, ya sabe. Más cuestiones. ¿No hay más cuestiones? Hablando del tema de la financiación, la consejera está manteniendo reuniones con los sindicatos y empresarios. Ella misma ha dicho que todavía se están manteniendo reuniones porque no hay una constancia efectiva del acuerdo de financiación. No está firmado, por decirlo de alguna manera, y no ha llegado todavía materialmente el dinero. ¿Hay alguna fecha para que esos avances con los empresarios se materialicen también, empresarios y sindicatos, se materialicen en el acuerdo con el Gobierno? Sí, no, vamos a ver, la consejera ha sido clara, yo creo que lo ha explicado. Hay que diferenciar, de los 93 millones hay que diferenciar por un lado 20 y por otro 73. Yo creo que el otro día ya hablamos de esto, ¿no? Los 20 que son ingresos a mayores y los 73 son ahorros que tendremos a medida que se vayan renovando los créditos que tenemos. Entonces, la consejera el otro día les comentaba a ustedes, si no recuerdo mal, que ya calcula que los 20 millones a mayores, de los 93 hay 20 a mayores, que son nuevos ingresos, y 73 que sí que van a ser, pero se producen cuando vayan venciendo los créditos. Yo creo que eso lo hemos explicado, es que he visto alguna cara de sorpresa, lo hemos explicado más de una vez, eso no viene de golpe. Es decir, si un crédito vence el 1 de julio, hasta ese momento no pasa a interés cero. En ese momento, a partir de ese momento, se renueva y va a interés cero, porque nos acogemos al fondo de facilidad. Hay que diferenciar esas dos cuestiones. En cuanto a los 20 o 23 ingresos a mayores, eso la consejera les ha comentado a ustedes, o sea, que ella espera que dentro de un mes más o menos se produzca esos ingresos a mayores. Y nosotros, el Gobierno, no solo la consejera, sino también el consejero de Economía y Empleo, estamos manteniendo reuniones con el diálogo social, con los sindicatos y CECALE, para ver cómo, si llegamos a un acuerdo en la distribución de esos dineros, ¿no? Pero todavía no está cerrado. Yo creo que hoy mismo mantenían otra nueva reunión, va a haber otra el lunes, todavía no está cerrado. Sí, la modificación presupuestaria que nos dijeron que habría que hacer coincide un poco en un momento raro. Me refiero a que no sé si lo podrían hacer sin modificarlo, si tendría que pasar por las Cortes, lo desconozco. No, por eso lo pregunto. se puede hacer. La modificación, el incremento de nuevos ingresos, los nuevos ingresos se pueden hacer. Yo raro no veo nada.
Quería saber si se ha abordado el tema del temporal, los efectos del temporal en el Consejo de Gobierno, si se van a aprobar algunas ayudas para ganaderos, familias, vecinos, y si consideran que todo ha funcionado bien cuando todavía esta mañana, por lo menos no sé ahora, había una población aislada desde Castilla y León, no desde Cantabria. Sí, vamos a ver, ante un temporal como el que ha habido, que es excepcional, se habla de que desde hace más de 30 años no había uno parecido y que se asemeja más a uno que hubo en el año 50 y tantos, la respuesta también ha sido excepcional. Y es verdad que hoy todavía había alguna localidad que no se había llegado a ella, no se había llegado a ella por tierra, pero sí por el aire, pero se ha hecho fundamentalmente para evitar riesgos de aludes. Es decir, no era bueno seguir avanzando por motivos de seguridad. Yo creo que eso, que se lo han explicado a ustedes y se lo ha explicado el consejero de Fomento, ¿no? Que es que ha habido momentos que había riesgo, no se ha avanzado no porque no tuviésemos maquinaria, no porque no tuviésemos medios, sino por riesgo de desprendimientos, de aludes. Y es verdad que 7 días son muchos días, pero en ningún momento se les ha dejado aislados. Es decir, se ha llegado a esas poblaciones a través de otros medios aéreos y demás. Fíjese, para que les haga una idea, hemos actuado con máquinas quitanieves, abriendo nieve, en 44.700 kilómetros. En estos 7 u 8 días, 44.700 kilómetros. Porque retirábamos y a medida que retirábamos, la nevada volvía a cubrirlo, o la ventisca volvía a cubrirlo. Es decir, yo creo que se ha actuado coordinadamente. Sin duda todo se puede mejorar y sin duda en algún caso hayamos podido estar menos ágiles de lo debido, sin duda. Estamos hablando de un territorio muy amplio, de la zona de Burgos, Palencia y León, y ha podido suceder, sin duda. Pero piensen que ha sido un temporal excepcional, y que hemos actuado todas las administraciones, yo creo, y se lo decía el otro día, en perfecta coordinación, no ha habido queja por parte de ninguna administración, que ha costado llegar a algunos sitios, pero por motivos de seguridad, ese que usted señala, ese núcleo, era por motivos de seguridad, por peligro de aludes o desprendimientos. Y ayer escuchábamos a la vicepresidenta, creo que era desde Aragón, ¿no?, que con el fondo de contingencia, una vez que se evalúen los daños, porque hay que evaluar los daños, ¿no?, una vez que se evalúen los daños, con el fondo de contingencia que tiene el Gobierno de la Nación, que es el que declara zonas catastróficas, incluso llegó a decir que si se agotaba se ampliaría, atenderían a los desastres que se han podido producir por este asunto. Ayer las 4 organizaciones más representativas de los autónomos reclamaban volver a insistir en una mejor interlocución y una mayor interlocución con la Junta de Castilla y León y reclamaban su presencia en el propio diálogo social. Yo no sé cómo valorar. Es nuevo, no es nuevo, siempre lo han pedido, los autónomos han pedido, pero la ley del diálogo social está como está, regula lo que regula, siempre lo han pedido. Yo creo que la interlocución con los autónomos desde la Consejería de Economía y Empleo es la adecuada, ¿no? Es verdad que hay colectivos que al no verse dentro del diálogo social siempre han querido estar, no son los autónomos, ¿eh? También ocurre algo parecido con las OPAs, pero no quiere decir que la interlocución con las OPAs, o en este caso con los autónomos, sea mala, es adecuada, es correcta. Sí, volviendo al temporal, yo quería preguntarle si tienen algún tipo de estimación económica de los daños. Supongo que será complicada. También de las inundaciones registradas en el norte de Burgos, esto ya sí, el pasado 31 de enero. Y luego quería preguntarle también si están dispuestos a revisar de alguna manera el protocolo de actuación que hay en este tipo de casos para ver si se puede mejorar en algo, o sea, si lo van a revisar. Vamos a ver, estamos en esa fase, volando los daños, ¿no? Todavía no se conocen. Y ojo, y les voy a decir una cosa, gracias al frío que se está manteniendo, se mantiene la nieve. Porque si no habría un daño mayor, es decir, si de repente ahora deshelase toda la nieve, eso podría traer nuevas inundaciones. Es decir, a veces el mal tiempo, a tiempo es buen tiempo, ¿no? Porque gracias al frío se está manteniendo ahí la nieve, una vez al borde de las carreteras, ¿no? Pero es bueno que no haya... que de repente, imagínense que viniese una ola de calor en esas zonas y empezase a derretirse, y aquello,
podía producir inundaciones, ¿no? Eso, por un lado, estamos evaluando los daños. Revisar el protocolo, yo insisto, el protocolo entendemos que ha funcionado bien, pero todo es mejorable, pero no porque haya habido una nevada. Ese tipo de protocolos están en permanente revisión y se aprende mucho cuando se producen acontecimientos como este, que son excepcionales. De ahí hay que sacar, se aprende cuando hay una tormenta, un temporal como el que ha habido, que es excepcional, que estamos hablando de muchos años desde que no se conocía algo parecido, pues aprende. Pero yo creo, y se lo digo sinceramente, ya se lo decía el otro día, que el comportamiento de todas las administraciones y la coordinación ha sido correcta. Y no confundamos con una correcta intervención de las administraciones con lo incómodo de ver tu pueblo nevado, con barro. Es decir, una cosa es la atención y otra cosa es la incomodidad, ¿no? Es decir, la propia consejera de Agricultura hoy comentaba que están estudiando el daño en el ganado, ¿no? Y que hasta el momento no se había detectado un daño significativo. Lo ha comentado hoy en el Consejo, todavía hay que evaluarlo, ¿no? Quizás en Palencia algo mayor, en la zona de Palencia, en León muy menor. Hemos actuado como se debe actuar en estos casos, primero autorizando el traslado urgente, enviando alimentación desde medios aéreos, etcétera, etcétera, pero que no era un daño sobre la cabaña ganadera, no recuerdo el porcentaje que daba, hay que acabar la evaluación bien, pero que era un porcentaje menor. Sí, pero no sé si les consta las quejas de algunos municipios de la provincia de Palencia, especialmente de la zona de la Pernía, que se han quejado de que han estado aislados durante muchos días. Claro, sí que nos consta. Le he dicho que a algunos municipios no se ha podido llegar, pues lógicamente cuando no se llega se producen las quejas, pero no se llegaba por evitar riesgos mayores. Había riesgos de desprendimientos y de aludes. Es decir, claro que nos consta, pero se ha preferido no seguir abriendo para garantizar la seguridad. Yo le hablo lo que cuentan los expertos, que son los que saben de esto, ¿no? Pero que han estado permanentemente funcionando las máquinas quitanieves ante un, insisto, temporal excepcional. Y les he dado un dato: 44.700 kilómetros hemos estado abriendo caminos en 44.700 kilómetros, quitando nieve. Pero se volvían a tapar, unas veces porque se mantenía la nevada y otras porque la propia ventisca volvía a tapar. No es que no haya habido máquinas funcionando, no es que hayamos estado operados, es que estamos hablando de un temporal excepcional. ¿Esta situación puede llevar, no sé si se lo han planteado, a remover el convenio con Cantabria? Me refiero a imágenes como una carretera que en el límite provincial se para, se deja de limpiar y queda el otro. No, mire, las decisiones en estos casos hay que tomarlas en frío, ¿no? Es verdad que en el principio de la nevada la actuación de Cantabria no fue la más adecuada, pero no nos hemos planteado eso. Esta semana el Grupo Parlamentario Socialista se quejaba de la desaparición de algunos representantes en los órganos de participación relacionado con asuntos sociales, y decía que se estaban convirtiendo en órganos de pensamiento único que solamente se iban a reunir para aplaudir a la consejera de Familia cuando se reunieran, y que se estaba perdiendo sobre todo mucha pluralidad. Yo no sé si... Sí, yo le invito al procurador Jorge Félix, que es el que se quejaba, que se lea el decreto y verá que no se pierde representación, ninguna. Para que cuando se habla de oídas, siempre lo he dicho, las normas, los decretos, las leyes mejoran mucho cuando se leen. Entonces lo invito al procurador Jorge Félix Alonso que se lea el decreto. Es decir, ninguna organización se han quejado. Si hubiesen desaparecido, se hubiesen quejado. Esto es de sentido común. Es decir, lógicamente lo que ha sido reestructurar porque había demasiados órganos, pero ninguna pierde representación. ¿Usted cree que si hubiesen perdido representación las organizaciones no gubernamentales no se hubiesen quejado? ¿No hubiesen hecho alegaciones? La única alegación ha sido esta queja de un procurador que, insisto, no se ha leído el decreto. Mejora mucho leyéndose las cosas.
Sí, esta tarde en Miranda de Ebro hay una manifestación convocada por una plataforma ciudadana contra la actuación de la Confederación Hidrográfica del Ebro en ese episodio de crecidas. Yo no sé si la Junta, ayuntamientos como Miranda han expresado sus quejas por el comportamiento y por la falta de información por parte de la Confederación. No sé si la Junta también considera que la Confederación no actuó adecuadamente en ese capítulo y de cara al futuro también. Mira, ese tema no me lo sé. Se lo digo sinceramente. Llamen al responsable del área de medio ambiente, ese tema no me lo sé. En fin, no me es ese tema, no hemos tratado. Mire, máximo respeto a las personas que se manifiesten, pero no me es el tema. No hemos tratado ese asunto. Ese asunto seguro que el consejero responsable lo sabe y se lo explica si hemos trasladado nuestra queja o no, pero no, ese asunto no lo hemos tratado.